El día de hoy el tema está en torno al capítulo, seguimos con el capítulo 12 de Números Ujú. y en los versos de 11 al 16. Y habíamos visto cómo es de que María y Aarón habían criticado y habían querido minimizar y ponerse en el lugar de Moisés, ¿no? Que no solamente Dios había hablado a través de Moisés, sino también a través de ellos, ¿no? También a través de ellos había hablado Dios al pueblo de Israel, ¿no? Esa fue la crítica de María, ¿no? Entonces, eso nos da, hermana, nos muestra la fragilidad que tenemos nosotros los seres humanos, ¿no? Aún estando en una tarea tan importante como la que tenía Moisés, Aarón y María, una tarea tan crucial que era llevar del pueblo de Israel a la tierra prometida, en un encargo tan grande, ¿no? De gran responsabilidad. Aún en medio de eso el ser humano muestra su fragilidad, ¿no? Y eso fue lo que pasó con ellos, ¿no? Vamos a leer entonces Números del 11 al 16, ¿sí? O desde el 7, ¿ya? Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a Moisés, y he aquí que estaba leprosa. En el verso 11 dice, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede en ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Haserot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Se dan cuenta, hermanas, de que cuál era la ascendencia de María sobre el pueblo, ¿no? De Israel? Que esperaron que pasase los 7 días en que fue sacada María del campamento para que ellos recién avancen cuando María se incorpore al campamento, ¿no? Eso nos muestra un poco la ascendencia, ¿no? La ascendencia que tenía María como líder sobre el pueblo de Israel, ¿no? Ahora dice, en el Números del 12, capítulo 11 al 16, dice, descubrimos lo que ocurrió después en esa parte dolorosa de la historia de María. Observa esta escena dramática a través de las respuestas y acciones de aquellos que estuvieron envueltos escribiendo lo que cada uno de ellos hizo, ¿no? Y el primero que no vemos es Aarón, ¿no? ¿Qué pasó con Aarón? Y eso está en el capítulo 11, ¿no? Y dice, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, ¿no? No pongas ahora sobre nosotros este pecado,
porque locamente hemos actuado y hemos pecado. O sea, lo primero que hizo Aarón es reconocer su pecado, ¿no? ¿No? Eso es lo primero, porque lo que quiere es que escribamos las acciones de cada uno de ellos, ¿no? En el verso, ¿no? Lo primero que hizo Aarón fue reconocer su pecado, ¿no? Reconoció su pecado, ¿no? ¿No? Reconoció su pecado, ¿no? Además a ello le agregó que había sido una actitud muy, no sé si debemos utilizar sus términos, porque dice, porque locamente hemos actuado y hemos pecado, ¿no? O sea, actuaron muy ligeramente, no pensaron, ¿no? Y muchas veces actuamos así sin pensarlo, hermanos, llevados de repente y llevados por los impulsos y hacemos rápidamente una crítica sin saber qué hay detrás de todo ello a veces, ¿no? Y reconoció su pecado, Y reconoció que ¿no? Y que su actuación había, ajá, reconoció que actuaron locamente, ¿no? Bueno, bien. y Además le pide algo, ¿no? que la En el sane. verso 12 le pide algo, ¿no? Que la sane, ¿no? Que pida, le dice, ¿no? El verso 2, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne, ¿no? Entonces, él, él pide, ¿no? Que la sanen, ¿no? Pide que la sanen. Aparte, en el verso 12 de sí, ella ruega, ¿no? Él ruega, ¿no? Que no quede ahora como el que nace muerto, ¿no? Se ruega también porque le pide que la sanen, ¿no? Pide, le dice que la sanen, ¿no? Pero realmente sabía él que a quien tenía que pedir Moisés no era Aarón a Moisés, sino Aarón le transmitía eso a Moisés para que él hable con, con Jehová, ¿no? Para que converse con él, porque quien había castigado era Jehová, ¿no? Moisés le pide a Moisés sanidad a María, ¿no? Y vemos en el verso 13 qué hace Moisés, ¿no? Realmente Moisés era un hombre noble, ¿no? Aparte que eran sus hermanos y gracias a Dios que él no se sintió, ¿no? No guardó rencor a sus hermanos y pide, ¿no? Clamó, ¿no? Moisés, ¿qué hace? Clamó a Jehová, ¿no? Rogando para que la sanen, ¿no? Clamó a Jehová, Moisés clamó a Jehová, ¿no? A Jehová, para que sane a María, ¿no? Rogando por la sanidad, ¿no? Porque por, por la sanidad de María, ¿no? ¿No? Y Moisés le responde a su siervo, ¿no? Le dice, respondió Jehová a Moisés diciendo, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Entonces Jehová le dice, no, está bien, yo lo voy a perdonar, pero que salga del campamento 7 días, ¿no? O sea que la castigó de todas maneras. Respondió el clamor de Moisés, pero, ¿no? Pero pidió que sea echada, ¿no? Ordenó, ¿no? Pero él determinó que sea echada, ¿no? Él no dijo, bueno, creo que tiene que ser, no, determinó, ordenó que sea echada por 7 días, ¿no? Fuera del campamento, ¿no? Fuera del campamento, ¿no? Bien, bien. Vamos a ver en el punto 2 dice, María fue echada del campamento 7 días.
como que habíamos leído en 15, ¿no? En el 15b, que dice, 15a, perdón, y así María fue echada, ¿no? Dice, y así María fue echada del campamento, ¿no? 7 días. Y él, ¿no? Miren, dice, María fue echada Ujú. del Del campamento 7 días. Ujú. Sí, como dice en Números, capítulo 12, el 15a. Detente y piensa acerca de esto, dice. ¿Cómo piensas que pudo haber sido para María experimentar esto? O sea, ¿cómo? Vergonzoso, doloroso. Claro. Ajá, sí, vergonzoso, muy De doloroso, ¿no? impotencia, se habrá arrepentido pues de lo que habló Claro, también. sí, realmente sí, vergonzoso, doloroso, ¿no? Y Mm, doloroso, realmente muy doloroso, ¿no? sí, porque después que ella lavaba, danzaba, ¿no? Incentivaba a las mujeres, Claro, siendo ahora la la líder, castiga. imagínense Ujú. que la castiguen por hablar, ¿no? Y cuando ya todo el mundo se habrá enterado que por qué, ¿no? Claro, ya todos Hablar sabían. Y aparte de eso, hermanas, es un mal ejemplo, ¿no? Para el resto. Sí. Siendo hermana, siendo hermano, siendo hermana de Moisés, de líder de todo el grupo emigrante. Imagínense que la castiguen de esa manera por haber hablado de su hermano. Ujú. Realmente vergonzoso, doloroso, ¿no? Sí. ¿Qué lección piensas que aprendió durante ese momento? ¿Qué lección piensas que habrá aprendido ella? A no hablar mal, ¿no? O crear chismes, Claro, Creo ¿no? que, sí, que habla. también Murmuraciones. antes de hablar, a detenerse un poco y Ajá. analizar lo que va a hacer. Supongo que en adelante María ya no era tan ligera en su actuar. Claro. Otra cosa que, miren, qué importante es esto. En todo caso, si de repente el actuar de Moisés al relacionarse con la mujer cusita, yo leyendo algunos comentarios decían de que la mujer cusita era descendiente de la línea de Abraham, era familia de Abraham, ¿no? Entonces, que tenía también las costumbres como todo creyente y temeroso de Dios. Entonces, no sé por qué María hizo esa apreciación, de repente con el afán de que, no sé, de ponerse por encima de Moisés, no sé, porque como era líder, era apreciada, era reconocida, era seguida por las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que eso un poco que la puso soberbia, ¿no? Que pudo tomarse la ligereza de criticar así, ¿no? Pero le escuchó Jehová, ¿no? Porque ellos hablaron entre ellos, ¿no? O sea, Aarón habló con María, María habló con Aarón, pero Jehová le escuchó, ¿no? Jehová le escuchó. Y no olviden, no, cuando leímos las primeras partes en la cuando Moisés recibía el encargo de llevar al pueblo de Israel en esa larga travesía, Moisés le decía, yo soy tardo para hablar, ¿no? Entonces Dios le dijo, bueno, vas a hablar, quien va a hablar tú, yo te voy a decir a ti, y tú le vas a decir a Aarón lo que tenga que decir, ¿no? Entonces, eran personas de mucha confianza, aparte de ser hermanos, y tenían mucha confianza, ¿no? Habían vivido muchas cosas juntos, ¿no? Muchas cosas habían vivido juntos.
Entonces, tantas dificultades en las cuales se habían apoyado, ¿no? Entonces, cuando algo pasa así, yo creo que con la persona que tenemos que hablar es directamente con la persona que creemos que está actuando mal, ¿no? Y para no, para evitar malas interpretaciones, ¿no? De repente a María le pareció que no estaba bien, pero con quien debió hablar primero era con Moisés, ¿no? Moisés, ¿estás bien? ¿Está bien esta persona? Le va a ayudar nos va a ayudar a esta gran tarea que Dios te ha encargado, no será dificultad, no será de tropiezo para esta obra, ¿no? Creo que esa debió haber sido la actitud de María, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, sí. ¿No? Y una de las cosas que debe haber aprendido que ahí con quien tenía que hablar primero era con Moisés, ¿no? Porque Moisés, aparte de ser su hermano, era el líder principal, ¿no? Era el responsable de todo, ¿no? De todo. Entonces debió hablar directamente con él. ¿Ponemos algo más ahí? María habría aprendido, ajá. Comentar algo de otras personas. Hablar con su líder, bueno, hablar con su líder, ¿no? Con Moisés. Porque de repente ella hizo esa crítica pensando que estaba poniendo en riesgo el encargo de Dios, ¿no? Pero quien se lo tenía que decir era a Moisés, ¿no? Sí. Punto B dice, cuando resumió el pueblo, ¿cuándo resumió el pueblo su jornada de acuerdo a números 12? Ajá. O sea, ¿qué hizo el pueblo? En realidad se detuvo, ¿no? Porque ahí dice, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos, ¿no? ¿No? O sea, el pueblo esperó 7 días, ¿no? Que María sufra su castigo, ¿no? Esperó. ¿Cuándo resumió el pueblo su jornada? El pueblo esperó 7 días, ¿no? Esperó los 7 días de castigo, ¿no? Los 7 días de castigo, ¿no? El pueblo esperó los 7 días de castigo, ¿no? Esperó los 7 días de castigo, ¿no? Esperó para poder unirse con María e iniciar, ¿no? Y reanudar el trayecto, reanudar el camino, ¿no? Porque en el 16 dice, después el pueblo partió, ¿no? Después, cuando ya María se incorporó, ¿no? Reanudaron y partieron a Hazerot, ¿no? Y luego acamparon en el desierto de Parán, ¿no? El pueblo partió de Hazerot, porque ellos estaban en Hazerot, ¿no? Partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán, ¿no? Ajá, partiendo de Hazerot y acampando en el desierto de Parán, ¿no? De Parán. Listo. En el punto 3 dice, María fue una figura prominente en los días del Éxodo y la liberación de los hijos de Israel, como dice en 21, ¿no? Vamos a 21. En Números 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada, ¿no? Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, ¿no? Toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz,
y allí murió María, y allí fue sepultada, ¿no? Por eso en el punto 3 dice, María fue una figura prominente en los días del éxodo y de la liberación de los hijos de Israel, ¿no? En el número 21.1 registra su muerte y entierro. A pesar de que su falta fue de seriedad, ella fue sanada y restaurada. Qué bien, ¿no? Qué aliento debería darnos esto, ¿no? Qué aliento debería darnos esto, hermanos. Que tenemos un Dios perdonador. Amén. ¿No? En su Un Dios misericordia. misericordioso. Sí, hermanas. Que ella vio su corazón arrepentido de María, ¿no? Y Dios la perdonó, la restauró, la sanó y la perdonó, ¿no? Yo creo que primero la perdonó y luego la restauró, ¿no? Que tenemos un Dios, misericordioso, perdonador, ¿no? Un Dios bueno, hermanos. Un Dios bueno. Un Dios perdonador, que perdona, restaura, sana a sus hijos, ¿sí? Un Dios bueno, ¿sí? Y esa es la esperanza nuestra, ¿no? Porque mientras estemos en esta tierra, hermanos, vamos a ser frágiles. Pero cada lectura, cada pasaje, cada figura del Antiguo Testamento nos enseña, ¿no? En este caso, María, siendo una mujer, una líder, hermana de Moisés, que le ayudó mucho a su madre para poder salvar la vida de Moisés, ¿no? Ella convirtiéndose luego en una mujer líder, porque no habla, en eso no habla de que María se haya casado, ¿no? No habla de eso, ¿no? Entonces era soltera, se dedicó a la obra, ¿no? Pero fue frágil. Y nos enseña, nos muestra la fragilidad del ser humano, hermanas, ¿no? Y nosotros también podemos caer en eso, pero tenemos que tener tiempo suficiente para que Dios nos perdone, nos restaure, ¿no? Que Dios nos dé el tiempo necesario, hermanas, para ser restauradas, para ser perdonadas, ¿no? Así que tenemos, mientras ocurre, es dolorosa, ¿no? Pero después hay una abundante cosecha de un justo vivir para aquellos que han sido entrenados en ella, ¿no? Por eso dice Hermana, Pablo, sí, sí, también hermana. a María le debió servir, como ella era líder, estaba a cargo del grupo de mujeres, lo que ella hizo y el cómo actuó le sirvió para dar consejería a las jóvenes, a las mujeres y a todos los demás. O sea, a ella le sirvió bastante. Claro, sí, realmente sí, le sirvió mucho, ¿no? ¿Se dan cuenta que cómo suceden las cosas es para algo? Pablo dice que el dolor nos purifica, hermana, ¿no? El dolor nos ayuda a limpiarnos, ¿no? O sea, las cosas que nos pasan no es por gusto, hermanos. Es para algo y por algo. Sobre todo es por algo, ¿no? Por algo. Entonces, esperemos que siempre, por eso yo le pido siempre a Dios, Dios mío, en esta fragilidad humana que tengo, que yo tenga tiempo, Señor, para pedir perdón y ser restaurada, ¿no? ¿Qué es lo que debemos pedir cada día por eso? ¿Mm? Por eso bien dice en Hebreos 12:11, ¿no? Ninguna disciplina es agradable mientras ocurre. Es dolorosa, ¿no? Pero después hay una abundante cosecha de un justo vivir para aquellos que han sido entrenados en ella. ¿Mm? Sí, hermanos. Dice, reflexiona en el punto 1. ¿Están de acuerdo, Anita y Elizabeth? Está bien, hermana. Sí, hermana, sí, no hay problema. Ya. Bien. En el punto 1 dice, reflexiona lo que has aprendido acerca de María esta semana, ¿no?
¿Qué ejemplo encuentras en su vida para hacer o no hacer? ¿No? Primero pongamos lo positivo de María, ¿no? Claro, al comienzo es obediencia a Dios, su fuerza, su dedicación, siempre temerosa de Dios y también ella estaba en comunión con Dios desde muy temprana edad. Sí, actitudes positivas, bien. Obediencia, Sí, bien, a ver. Dios, ¿no? Obediente, obediencia a Dios, obediente, ¿qué más? Dedicada, Dedicada, fuerte, valiente. sí, dedicada, fuerte, valiente. Creo que lo voy a tener que poner acá. Fuerte, valiente. Y estaba Sí, en comunión con Dios desde chiquilla, pues desde desde muy niña. temprana edad, ¿no? Sí. Unión con Dios, ¿no? Comunión con Dios desde muy pequeña, ¿no? Desde muy pequeña. Desde muy pequeña. Desde muy pequeña, ¿no? A ver, obediente, dedicada, fuerte y valiente, desde muy pequeña. A ver, ¿qué más podemos poner ahí en actitudes positivas? Con dones, ¿no? Con dones para realizar, con dones de líder, ¿no? Con dones de líder, ¿no? Pero a veces con dones de, a veces, cuando el ser humano lo ensalzan, hermana, lo reconocen, a veces eso lo obnubula, lo ciega, ¿no? Eso es lo que le pasó a María, ¿no? Ya se sentía ya con... Superior a Moisés, o igual a Moisés. Ajá, claro que, ¿no? Eso podemos ponerlo ya en las actitudes negativas, ¿no? Negativas. Actitudes negativas. ¿Cómo podemos poner la actitud negativa que tuvo María? Soberbia. Soberbia, ¿no? Soberbia. Soberbia. Sí, soberbia. Ya se quería poner en el lugar de Moisés, ¿no? Se dan cuenta, mira, hay algo muy importante. Sí, soberbia. Yo creo que la actitud negativa de ella fue la soberbia, ¿no? Que la llevó a hacer críticas que no le corresponden, ¿no? Comentarios indebidos, ¿no? De repente con el afán de socavar, ¿no? La imagen de Moisés, ¿no? Soberbia, ¿no? Soberbia, con el afán de traer a menos la autoridad de Moisés, ¿no? Ahí ponle ahí soberbia con la finalidad de traer a menos la autoridad de Moisés, ¿no? Porque ella lo hizo con una finalidad, ¿no? No lo hizo porque, ay, ya lo critico y ya, ¿no? La autoridad de Moisés. Por eso Dios lo escuchó, ¿no? Cuando Dios escuchó eso se molestó. Estás hablando de mi siervo Moisés, ¿no? Y miren cómo hablaba, cómo se refería a Dios, a Moisés. Para Dios Moisés era muy manso para que todos los hombres que había, dice, y aquel varón Moisés era muy manso
más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, ¿no? Que salga del tabernáculo. Y Dios se había molestado mucho, ¿no? Mucho. Mucho se molestó. ¿Mm? Porque habían hablado de su siervo, ¿no? De su siervo bien considerado por Dios, ¿no? Dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, ¿no? Entonces, dice, comparte alguna verdad que hayas aprendido acerca del Señor a través de tu estudio. Hay algo que hemos aprendido a través de todo, es que Dios es firme, ¿no? No es hombre para que se arrepienta, ¿no? Es firme, ¿no? Dios es firme en sus determinaciones, ¿no? Dios es firme realmente en sus determinaciones. Y eso, hermana, nos debe dar temor para no fallarle a Dios. Él es muy firme en sus determinaciones. Y otra de las cosas es que Dios todo lo ve, todo lo oye, ¿no? Porque ellos estaban hablando solos, Aarón con María, y Dios los oyó, ¿no? Dios los oyó. ¿Se dan cuenta? Dios lo ve, todo lo oye. Dios tiene el control de todo, ¿no? Una vez más nos demuestra que Dios tiene el control de todo, ¿no? ¿Mm? Tiene el control de todo. ¿Mm? Y Dios ¿Qué cuida más a hemos sus aprendido? hijos, ¿no, hermana Pilar? Dios, Amén. como cuidó de Sí. Moisés. Cuida a sus fieles, sí. Y Dios sabe cómo somos cada uno de nosotros, hermano. Dios cuida de sus hijos, a sus hijos, ¿no? Dios cuida a sus hijos. ¿No? A sus hijos, ¿sí? Él nos conoce a cada uno de nosotros, ¿no? Señor. A Él no lo podemos engañar. ¿No? No lo podemos engañar. Ay, Dios mío. Dice, ¿qué otra cosa podemos agregar ahí que hemos aprendido sobre Dios? Estamos conociendo a Dios más, ¿no? Estamos ampliando nuestra relación con Dios, ¿no? Dios lo ve todo, es firme en sus determinaciones, oye, tiene el control de todo, Dios conoce y cuida a sus hijos. ¿Mm? Sí. ¿Cómo puede ser la vida de María un ejemplo para un niño? Recuerden que de María, cuando ella participó con su mamá sobre el desplazamiento de Moisés sobre las aguas, y justo cuando la hija de Faraón estaba bañándose con toda su corte y con todos seguro sus cuidados, con todos sus soldados, con su ¿cómo le llaman? Con su corte real, ¿no? Ella, ella era una niña, y ella fue una niña osada, ¿no? O sea, ¿cómo puede? Sabia, Ajá, sabe, sabia fue una, y decidida. sí, fue una niña, ajá, un ejemplo de, ¿no? Debe imitar la valentía y sabiduría, ¿qué más? A ver, valentía y sabiduría de María, ¿no? Sí. Para hacer cosas realmente que, cómo Dios puso toda todos estos dones en María, ¿no? No olviden que Dios tiene el control de todo desde el principio, ¿no? Y Dios puso todos estos dones en María porque para poder proteger al futuro líder del éxodo, ¿no?
de Israel, ¿no? Y a una mujer soltera, bien, necesitando los dones que Dios le dio, bien, que Dios, ¿no? Los dones que Dios le otorgó, ¿no? Que Dios le otorgó, que Dios le otorgó, ¿no? Para bien, ¿no? Para bien. El otro, para bien, porque todo esto fue utilizado para los propósitos de Dios, ¿no? Para bien. Y una mujer soltera, hermanas, cómo ella dedicó su vida, ¿no? Ella dedicó su vida, hermano. Ella dedicó toda su vida, ¿no? Dedicando su vida al servicio de Dios, ¿no? Dedicando su vida al servicio de Dios, bien. Porque yo un poco que me imagino el tiempo en que ella dice que en ese tiempo era una niña en la que participó con su mamá, y una mujer muy hábil, muy decidida, que miren, ella fue a hablar con la hija de Faraón, habló sin temor, ¿no? Dios estaba con ella, ¿no? Habló cómo iba, si quería una mujer para que cuide al niño, ¿no? Y desde ese entonces, hermana, ella estaba al servicio de Dios. Y después Moisés fue retornado, lo crió a la hija del faraón ya cuando estaba grande, ¿no? Grandecito. No especifica la edad, pero que ya estaba grande, ¿no? Entonces, todo ese tiempo María tenía que haber participado de esto, ha tenido que de repente ir comunicándose con la hija de Faraón, y cómo estaba el niño, ¿no? Habrá sido intermediaria, de esa época, ¿no? Dedicó toda su vida al servicio de Dios, ¿no? Por eso esas cosas también, cuando Dios la restauró, Dios también vería eso en ella, ¿no? Pero nunca nos olvidemos que Dios, hermana, cuando determina algo lo hace. Porque más adelante, cuando yo leía más adelante del capítulo 20 de Números, cómo es cuando Moisés toca la piedra, ¿no? Golpea 2 veces con el bastón, ¿no? Dios le dijo que él no iba a entrar a la tierra prometida, que la iba a ver, pero que no iba a entrar, ¿no? Por no haberle creído, ¿no? Por eso nos ha permitido conocer cuando Dios determina algo, hermana, nuestro Dios es severo, ¿no? Es justo. Por eso hay que tener mucho cuidado, que esto nos ayude a tener bastante cuidado, hermanas, de no fallar a nuestro Señor. Que Dios tenga piedad de nosotros, hermanos. Dedicando su vida al servicio de Dios. Bien, me parece que esa oración dice todo, ¿no? Una mujer en posición de liderazgo, ¿cómo debe ser, hermano? Una mujer en posición de liderazgo Debe ser ejemplo. debe ser, pero también debe ser humilde, hermano. Debe ser ejemplo, debe ser humilde. Debe ser ejemplo de humildad. Ejemplo de humildad. Debe ser ejemplo de humildad, hermanos. Eso, que nunca la soberbia ciegue al líder, ¿no? Yo soy líder y puedo hacer lo que... No, siempre debe ser un ejemplo de humildad, hermano. No dejarse, ¿no? Envanecer, ¿no? No dejarse cegar, por
bien, no dejarse envanecer, ¿no? Por la autoridad que se tiene, ¿no? Sí. Hermana, en este tiempo aquí, yo veo, por ejemplo, que cuando alguien tiene una autoridad, hermanas, la gente tiende a veces a someterse, ¿no? Yo en que he estado, estos 2 años que he estado como directora trabajando en este colegio privado, hermana, yo por la misma experiencia que tenía ya como docente, y los tantos años en el magisterio, que ya uno conoce a las personas, hermana, y yo veía cómo se acercaban, ¿no? Y yo siempre les decía, no olviden ustedes, colegas, yo siempre les decía maestros, ¿no? No se olviden maestros, maestras, que, que yo solamente me encargo del aspecto pedagógico, ¿no? O sea, cuando yo tenga que hacer mi informe del trabajo de ustedes, lo voy a hacer de lo bueno que trabajan, de cómo realizan su trabajo, ¿no? Entonces yo les pedía eso, ¿no? Cualquier cosa que no sepan, que no tengan duda, pregúntenme, que yo, si es que está en mí, yo lo voy les voy a ayudar. Y si no, si tengo que investigar también para poder ayudarles, para que ustedes fortalezcan su trabajo, ¿no? Pero yo veía, hermanas, de que cómo se someten, ¿no? Porque pensando de que uno pueda de repente ejercer algún favor tan solo por ese acercamiento a veces adulador, ¿no? Y eso a veces enceguece, ¿no? Y entonces yo entre mí decía, yo decía, pero ¿por qué el maestro que es profesional tiene que hacer eso, no? Cuando él debe trabajar y quien habla es su trabajo, ¿no? De la persona, es su trabajo, quien lo representa, quien lo califica, ¿no? Y sí, un poco que yo observaba, ¿no? Con frialdad eso, ¿no? Pero siempre les decía, maestros, maestras, ¿no? Para yo entrar a sus aulas, cuando hacían un monitoreo, y decía, ¿me permite pasar, por favor, no? Sí, adelante, ¿no? Siempre con el respeto que debería haber entre maestros, ¿no? Yo siempre les decía, solamente un maestro puede entender y comprender a otro maestro, ¿no? Un profesor puede entender y comprender a otro profesor, ¿no? Y valorar y saber el trabajo que lleva el prepararse desde antes para llegar a realizar su clase, ¿no? No es un trabajo de un rato para otro, ¿no? Tienes que prepararte para poder realizar tu clase, para poder lograr el propósito de cada sesión, ¿no? Que no es fácil. Entonces, yo siempre les decía eso. Yo valoro el esfuerzo de cada uno de ustedes, ¿no? Pero no dejaba de ver que ellos muchas veces eran aduladores, ¿no? Pero ya en el transcurso del primer año, de repente, en el segundo año, ya yo los conocía, ya me conocían más, ¿no? Entonces ya el trato también era, pero siempre de respeto, ¿no? Pero yo he visto que en el mundo la autoridad tiende a ser, ¿no? Yo he visto eso en los promotores, que al principio muy bien, yo los veía, ¿no? Pero cuando yo veía que la gente los adulaba, cómo se sometían los maestros, decía, yo los veía a los promotores más duros, más severos, más despiadados. Los trataban mal, dice, Dios mío, y a mí me dolía porque eran maestros como yo, ¿no? Yo decía, si yo fuera ese maestro y recibo ese trato, yo le digo, señor, hasta acá nomás, discúlpeme, aquí está su... Pero conmigo llegamos hasta acá, porque yo no merezco este trato, ¿no? Pero bueno, sí, yo he visto y realmente me chocaba, hermanas.
En el Estado no pasa eso, ¿no? Porque en el Estado, como nuestro patrón es el Estado, ¿no? Nuestra actitud es otra, ¿no? Nuestra actitud con los directores, de respeto, pero siempre también poniendo los puntos sobre las IES, ¿no? Pero en el privado yo he visto mucho sometimiento, hermanos, mucho sometimiento. Que Dios nos libre de ser abusadores, ¿no? En el punto 4 dice, ¿de qué manera esta lección te ha presionado a caminar más cerca con el Señor? A ver, ahí hay que dar ideas, hermanas, a ver, ¿de qué manera esta lección te ha presionado a caminar más cerca con el Señor? Creo que para caminar con el Señor tienes que ser decidida, valiente. No es fácil seguir al Señor, no es fácil. Es fácil. A mí me deslumbra, como te digo, me inquieta, me asombra, como una frase, a ver, ya la voy a encontrar esa palabra, para explicar el sentimiento que me produce el saber de que Dios le hablaba a Moisés, ¿no? Le hablaba a Moisés, hermana, ¿no? Ese privilegio que tuvo Moisés. Ajá, le hablaba, hermanas, a Moisés, le hablaba y le decía lo que tenía que hacer, ¿se dan cuenta? Haz esto, haz lo otro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Qué privilegio, ¿no, hermana? Ahí está, esa es la palabra, hermana, privilegio, ¿no? El privilegio, ¿no? O sea, nosotros como en este tiempo Dios nos habla a través de su palabra, ¿no? Aquí está nuestro privilegio, la fuente de ese privilegio, ¿no? Y a Dios no nos va a hablar a nosotros, pero aquí está en su palabra, ¿no? También me enseña, hermanas, su actuar, a que cómo debemos caminar con Dios, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso la vida de María también nos ayuda, esta lección nos ayuda, cómo es que Dios le hablaba a Moisés, ¿no? Dios también le hablaba en sueños a Aarón y a María, ¿no? Pero a Moisés le dijo que se iba a manifestar directamente con él, ¿no? Que él lo iba a ver, ¿no? Qué privilegio realmente. Pero que esto nos debe de, hermanas, de buscar a Dios para que Dios nos siga hablando, nos hable a través de su palabra, ¿no? Hacer bien, ¿no? A buscar a Dios cada día, hermanas. A buscar a Dios cada día para que Él nos hable, ¿no? Ahora estamos así, ¿no? Pues tenemos que buscarlo para que Él nos hable, ¿no? Para que Él nos hable, sí, hermano. Qué bien, dice, tan solo el caminar más cerca de ti, confiere Jesús, te ruego a ti, día a día caminando cerca de ti, que así sea, querido Señor, pido de ti, ¿no? El lenguaje, ¿no? El lenguaje que de esta oración es algo muy peculiar, ¿no? Dice, tan solo el caminar más cerca de ti, confiere Jesús, te ruego a ti. O sea, dame Jesús, ¿no? Te lo ruego. Día con día caminando cerca de ti. Que así sea, querido Señor, pido de ti. ¿No? Un lenguaje muy humilde, ¿no? Como pidiéndolo todo, ¿no? Que no somos capaces nosotros de dar, sino de pedir que Él esté cerca de nosotros, que realmente debe ser una concesión de Jesús, ¿no? De nuestro Señor, ¿no? Que el caminar cerca de Él también es una concesión de Dios, ¿no? Y que eso le debemos pedir, te lo pido a ti, pido de ti, ¿no? El caminar con nuestro Señor es algo que Él también nos tiene que dar y hay que pedirlo, ¿no? Con humildad. Sí, hermanas.
Hemos terminado con la vida de María, otra mujer que nos ha enseñado mucho, ¿no? Nos está enseñando, nos sigue enseñando, nos sigue Dios hablando a través de estas mujeres, ¿no? Ahora estamos, la semana que viene empezamos con Noemí, Noemí. ¿no? Noemí, y vamos a ver también tiene una bonita lección para nosotros, hermano.